¿Sabes ese momento en que la casa se siente demasiado silenciosa? Así fue como empecé a darme cuenta de que algo estaba diferente. Me llamo Elena, tengo 55 años, y durante décadas mi vida giró en torno a mi familia. Me levantaba temprano para preparar el café, llevaba a los niños a la escuela, cuidaba de cada detalle para que todo estuviera perfecto. Y de alguna manera, eso me llenaba. Pero, de repente, los hijos crecieron. El último de ellos se mudó hace unos meses y el silencio se apoderó de todo. Lo que antes era un ajetreo se convirtió en una rutina deprimente. Mi marido aún está aquí, pero parece que vivimos en mundos diferentes dentro de la misma casa. Fue entonces cuando empecé a preguntarme, ¿es esto? ¿Mi vida ahora consiste solo en esperar el próximo cumpleaños, el almuerzo del domingo o una llamada de mis hijos? La verdad es que, en medio de tanta dedicación, me olvidé de mí misma, y ahora, con la casa vacía, me enfrento a un vacío que no sé cómo llenar. No sé exactamente cuándo comenzó, pero la sensación de que algo faltaba se fue intensificando día tras día. Era como si estuviera en piloto automático, despertando, cuidando de las pequeñas cosas de la casa, pasando horas sin hacer nada realmente significativo. Sabía que necesitaba algo nuevo, algo diferente, pero al mismo tiempo me sentía atrapada, como si tuviera miedo de dar el primer paso. ¿Y si era demasiado tarde para empezar algo nuevo? Después de todo, ya tenía 55 años. ¿Había espacio para aventuras a esta altura de la vida? Eran preguntas que me dejaban angustiada, pero, al mismo tiempo, me movían por dentro. Quería más. Quería sentir que mi vida era realmente mía de nuevo, que había algo que me hiciera levantar de la cama con ganas, con ese brillo en los ojos. Pero entonces venía ese viejo pensamiento. ¿Y si fracaso? ¿Y si todo esto es solo un sueño? Aún así, una pequeña voz dentro de mí insistía. Elena, necesitas intentarlo. Fue en un día cualquiera, de esos en los que ni siquiera esperaba, nada especial, que la monotonía de mi rutina recibió un sacudón. Estaba en la cocina, distraída con un pastel que se negaba a crecer en el horno, cuando escuché el timbre. Al abrir la puerta, allí estaba Daniel, un amigo antiguo de mi hijo, Rafael. Daniel siempre fue como parte de la familia. Pasaba las vacaciones en nuestra casa cuando era más joven, jugaba con los chicos, y yo lo veía casi como a un sobrino. Ahora, claro, estaba más viejo, pero aún conservaba ese modo desenfadado y educado que siempre admiré. Apareció para recoger unas cosas que Rafael había dejado en su última visita, pero mientras esperaba, terminamos conversando en la cocina. Se suponía que sería solo una charla cualquiera, pero no lo fue. Me hizo reír de una manera que ni siquiera recordaba. Fue como si, por unos minutos, me sintiera realmente vista. No como la madre de Rafael o la dueña de casa, sino como Elena. Una persona con sueños, historias y deseos, algo que hacía tiempo no sentía. Cuando Daniel se fue, me quedé parada allí, en medio de la cocina, mirando el pastel que aún no había crecido. Y por primera vez en meses, sentí que algo dentro de mí comenzaba a despertar. Después de ese día, algo cambió. No sé explicarlo bien, pero empecé a notar pequeñas cosas en Daniel que nunca habían llamado mi atención antes. Era la forma en que escuchaba mis historias, con una atención que no recibía desde hacía años, o la manera ligera en que me hacía reír sin esfuerzo, como si todo en el mundo fuera menos pesado cuando conversábamos. Al mismo tiempo, empecé a sentir un nudo en el pecho. Esos momentos, que antes eran tan inocentes, comenzaron a cargar algo diferente. Un toque en la mano que duraba un poco más de lo necesario, una mirada que parecía ir más allá de las palabras. Intentaba ignorarlo, pero era imposible no sentir la tensión creciendo entre nosotros. Y, junto con eso, vino la culpa. ¿Cómo? ¿Podía pensar así? Él era mucho más joven, amigo de mi hijo. Era incorrecto, y lo sabía,
Mas al mismo tiempo, esas interacciones sacaban a la luz algo que creía haber perdido para siempre: la sensación de estar viva, de ser deseada. Cada vez que él aparecía, me sentía dividida. La razón gritaba para que me alejara, pero mi corazón, o quizás mi carencia, insistía en dejarse llevar, y eso solo hacía todo más confuso. Sabía que estaba jugando con fuego, pero ese día fue diferente. Daniel apareció de sorpresa, diciendo que estaba cerca y decidió pasar a ver cómo estaba. Intenté actuar con normalidad, como siempre hacía, pero la tensión entre nosotros era palpable. Estuvimos en la cocina, conversando como de costumbre, pero cada palabra, cada gesto, parecía cargado de algo que no sabía explicar. En un momento, se acercó para ayudarme a alcanzar algo en la estantería. Fue un gesto simple, casi banal. Pero cuando nuestras miradas se encontraron, el aire pareció detenerse. «Elena», dijo él, en un tono más bajo, casi vacilante. Sabía lo que estaba a punto de suceder, y aunque mi mente gritaba que me alejara, mi cuerpo permaneció allí, inmóvil. Entonces sucedió. Me besó. Fue un beso lleno de emoción, de urgencia, y, por un instante, todo a mi alrededor desapareció. Era como si ese momento fuera un respiro de vida que ni siquiera sabía que necesitaba. Pero, tan pronto como terminó, la realidad regresó como un golpe. Lo miré, atónita, mientras la culpa y el arrepentimiento se mezclaban con el torbellino de sensaciones que experimentaba. «Esto no puede volver a suceder», logré decir, aunque ni yo misma creía en mis palabras en ese instante. Después de que se fue, me senté sola en la sala, mirando al vacío. Sabía que había cometido un error y que nada volvería a ser como antes. Después de ese beso, nada parecía en su lugar. Intentaba seguir con la rutina, pero todo era diferente. Cuando Daniel venía, nuestras conversaciones, antes tan ligeras y espontáneas, ahora estaban cargadas de un silencio extraño, de miradas que evitaban profundizar demasiado. Sabía que él también lo sentía. La culpa me acompañaba todo el tiempo. Bastaba con que el teléfono sonara y ya pensaba que era Rafael o mi marido, como si de alguna manera ellos supieran lo que había pasado. Y cuando mi marido llegaba a casa, ese peso en el pecho solo aumentaba. Él no tenía idea, claro, pero apenas podía mirarlo sin sentir que estaba traicionando todo lo que habíamos construido juntos. Al mismo tiempo, había otra parte de mí que no podía olvidar lo que sucedió. El beso, la intensidad, esa sensación de estar viva de nuevo. Intentaba empujar eso al fondo de mi mente, pero parecía que cuanto más resistía, más fuerte se volvía. No sabía qué hacer. Cada decisión parecía errónea. Cada camino cargado de consecuencias que no tenía fuerzas para enfrentar. Lo único que me quedaba era el peso de todo esto, mientras intentaba, de alguna manera, encontrar una salida. Fue en una noche silenciosa, mientras miraba al techo de mi habitación, que comencé a hacerme las preguntas que había estado evitando durante semanas. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Por qué me permití cruzar esa línea? Sabía que la respuesta no era simple. La verdad es que durante años me apagué. Fui la madre dedicada, la esposa presente, la mujer que ponía a todos primero. Y, poco a poco, sin darme cuenta, fui desconectándome de mí misma. Cuando los hijos se fueron de casa y la rutina cambió, todo eso se hizo evidente. El vacío que sentía no era solo por estar sola, era por no saber quién era sin todos los papeles que desempeñé a lo largo de la vida. Daniel solo encendió algo que ya estaba ahí, dormido. Ese beso, ese momento, fue un intento desesperado de sentirme viva, de recordar que todavía soy una persona con deseos, sentimientos y sueños. Pero también me mostró cuánto estaba vulnerable, cuánto necesitaba mirar hacia adentro y entender qué era lo que realmente me faltaba. Comencé a darme cuenta de que la culpa, por más dolorosa que fuera, también traía una lección.
No se trataba solo del error que cometí, sino de lo que éste reveló sobre mí. Necesitaba dejar de definirme únicamente por las expectativas de los demás. Y, más que eso, necesitaba aprender a perdonarme a mí misma. Superar lo que sucedió no fue fácil. Durante semanas me sentí como si estuviera atrapada en un laberinto emocional, tratando de encontrar una salida. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero necesitaba enfrentar las consecuencias y, sobre todo, entender qué hacer con todo esto. La primera decisión que tomé fue que no podía seguir escondiéndome. Hablé con Daniel de manera directa y honesta. Le dije que lo que pasó fue un error y que no podíamos permitir que algo así se repitiera. Él me escuchó en silencio y, aunque fue difícil, me di cuenta de que él también entendía. Nos despedimos con la promesa de seguir caminos diferentes, pero con respeto por lo que habíamos compartido. Después de eso, volví mi mirada hacia mí misma. Era doloroso admitirlo, pero mi matrimonio ya estaba dañado mucho antes de que Daniel apareciera. La rutina, la falta de diálogo, el distanciamiento, todo eso contribuyó al vacío que sentía. No era justo culpar a un momento de debilidad por todo, así que comencé a buscar formas de reconectarme. Hice algo que no había hecho en años. Empecé terapia. Fue un paso aterrador, pero necesario. Allí descubrí que mi camino no era solo sobre el matrimonio, la familia o el error que cometí. Era sobre mí, sobre aprender a escucharme, a perdonarme y a permitirme comenzar de nuevo. Poco a poco, empecé a encontrar mi propio ritmo. No fue de la noche a la mañana, pero pequeñas cosas hicieron la diferencia. Volví a dibujar, caminé por lugares que me inspiraban, conocí gente nueva. Descubrí que la vida, incluso a los 55 años, aún puede ofrecer nuevas posibilidades. Sé que todavía tengo mucho que reconstruir, pero, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy en el camino correcto. Y sobre todo, aprendí que comenzar de nuevo nunca es tarde, siempre que tengamos el valor de enfrentar nuestros miedos y mirar hacia adentro. Si has pasado por algo similar, deja tu comentario y comparte tu perspectiva. Juntos podemos aprender y crecer con estas experiencias. Gracias por acompañar mi historia. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un like. Hasta la próxima.